Nuestro tema Nominal es faith fe solo en nombre o fe viva. And here is Stephen, Y he aquí the first Esteban, martyr. el primer mártir, dando su defensa, pero no es una defensa, más bien es un sermón, una proclamación y una advertencia. Pero técnicamente está dando su defensa ante el Consejo del Sanedrín, en la cámara, dentro del templo del Señor en Jerusalén. Y él ha sido acusado, lo vemos en el versículo 13 del capítulo 6, de que ellos tomaron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley ceremonial de Dios. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, Esteban es acusado de blasfemia contra Moisés, contra Dios, y en particular contra el templo y contra la ley ceremonial que ellos creían era algo permanente. ¿Era esta acusación verdadera?, le pregunta el sumo sacerdote. El número total de miembros del Consejo del Sanedrín era 70, y es posible que estaban reunidos allí, en ese salón especial para reuniones, y en el centro está Esteban dando su defensa. Quizá no estaba el Consejo reunido, y él comienza una revisión de la historia de Israel y su constante rebelión contra Dios. Sin duda, había gente piadosa dentro de Israel, y lo vemos en el Antiguo Testamento, los héroes de la fe, los profetas que Dios envió, y algunos, pero no muchos, pero algunos de los reyes eran también héroes de la fe y eran piadosos. Y hubo algunos miles que eran piadosos, pero sin duda, en general, la mayor parte de la gente no eran creyentes verdaderos, eran creyentes nominales, solo en nombre. Ellos creían en Moisés, prestaban toda su atención a las cosas externas, a los símbolos de la adoración, y ellos tomaban estas cosas externas como si fueran la adoración divina, la cosa importante, y ellos estaban muy orgullosos de su fe y de su tradición, pero ellos no tenían fe verdadera en Dios, no tenían una obra personal, no había un amor personal para con Dios, y no había un entendimiento claro de la enseñanza de Dios y de la necesidad de la salvación por fe, que es enseñada claramente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Esteban narra todas estas cosas en el resumen que hace de la historia de Israel ante el Consejo del Sanedrín. Entonces, vamos al versículo 42 del capítulo 7. De hecho, comenzaré a leer desde el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No tenían respeto por Moisés. Y en el versículo anterior, sus corazones se volvieron a Egipto. El final del versículo 39, los corazones del pueblo se volvieron a Egipto. Ellos no querían este viaje. Ellos querían la vida en Egipto, aunque eran esclavos. Ellos preferían la vida de Egipto. No tenían fe, no querían creer que Moisés les llevaría a la tierra prometida. Y en el versículo 41, entonces hicieron un becerro. El dios de agricultura de los egipcios, el dios de fertilidad, se hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Esteban apunta a estas cosas
que a lo largo de toda la historia los israelitas han sido rebeldes contra Dios, que toda la historia de Israel está llena de esta influencia pagana. Ellos han hecho de la fe de Israel una fe pagana. En nombre es la fe del Dios vivo. Pero ¿qué pasa? Versículo 42. Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso, dice el Señor, en realidad me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? En realidad me estaban adorando a mí, dice el Señor. Esto es en el profeta Amós. 40 años estaban ustedes adorándome a mí. Y él está todavía citando la profecía en el versículo 43. No, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán. Y aunque el tabernáculo fue cargado por los levitas, de lugar en lugar, ustedes cargaban imágenes y pequeños ídolos, imágenes de la luna, imágenes de sus dioses falsos. Habían dos cosas: el arca del testimonio y el tabernáculo del pacto, que los levitas cargaban de lugar en lugar, y ustedes cargaban sus ídolos, figuras que os hicisteis para adorarlas. ¿Y qué dice el Señor? Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y Esteban llama la atención a esto y dice que los hijos de Israel en gran manera se condujeron como paganos y siempre estaban llenos de idolatría y no entendían las lecciones que Dios les estaba dando. Y finalmente Dios los llevó a cautiverio. Versículo 44. Vean el razonamiento de Esteban. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto. ¿Por qué ese nombre, el tabernáculo del testimonio? ¿Por qué? Porque estaba lleno de simbolismo. Era una ayuda visual, llena de simbolismo. Y ellos no entendieron las lecciones, la enseñanza, que había una profecía implícita acerca del Salvador en todo el sacrificio, en toda la enseñanza. Ellos, en vez de ver eso, tomaron esto como si fueran objetos sagrados y creyeron que ellos estaban beneficiados y privilegiados porque Dios creía que ellos eran un pueblo santo y un pueblo de gran carácter. No entendieron. Ellos no entendieron las lecciones y la enseñanza que Dios estaba dando. Ustedes se convirtieron en paganos, convirtiendo la enseñanza en un objeto sagrado, en un objeto pagano. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Y Esteban luego habla acerca de la historia de este edificio. Primeramente, les acusa que son idólatras. Y segundo, dicen que han convertido el tabernáculo de tiempos antiguos en un objeto sagrado. Sin duda, deberían haber respetado el edificio, tenían que haberlo tratado como sitio especial, pero no haberlo idolatrado. Lean el versículo 45. Esteban les está diciendo: a su debido tiempo el templo dejará de ser el centro. Versículo 45. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué. En la Biblia en inglés a veces hay algunas traducciones que pueden confundir. Es Josué del Antiguo Testamento, no Jesús. Simplemente es la misma palabra en griego y a veces se traduce de una manera u otra, pero es Josué del Antiguo Testamento. Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Este templo que ustedes
están idolatrando y están adorando en vez de adorar al Dios vivo. Ese templo comenzó como una tienda, una carpa, algo temporal. Sí, es cierto, Dios ordenó que ustedes tuviesen un templo, pero Dios estaba contento por generaciones con una tienda, con una carpa, con algo temporal. ¿Por qué? Porque estaba enseñando un principio espiritual, no para que la gente creyera que el templo era un sitio sagrado, que debía recibir adoración. ¿Por qué Esteban dice esto? Porque él ha sido acusado de hablar en contra del templo. Y entonces Esteban les está mostrando que ellos tienen un entendimiento erróneo del templo. Ustedes nunca han debido elevar el templo a ser un objeto de adoración. Versículo 45, 46. Perdón. David quiso construir el tabernáculo, pero Dios le hizo esperar hasta que llegara un rey menor. Es cierto que Salomón fue muy sabio, pero en términos bíblicos fue un rey inferior a su padre David. Tuvo menos importancia en cuanto a la Biblia que David. Y Dios hizo esperar a David. No era él el que iba a hacer el templo. Esteban les dice, es Salomón el que construyó el edificio. ¿Y ustedes qué creen que Dios dijo acerca del templo? ¿Acaso Dios dijo, idolatren al templo y venérenlo y hagan que sea un objeto sagrado? No. Y Dios más bien dice lo siguiente, que viene de la oración de dedicación del templo de Salomón. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Este es Salomón el que lo dice. Ustedes nunca deben haber pensado que este es el lugar donde Dios mora en toda su gloria. No, había apenas una pequeña muestra de la gloria de Dios en el lugar santísimo, en el templo, para simbolizar su gran poder, el poder de Dios y su grandeza. Versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, y es una cita, el rey Salomón dijo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, y luego una cita del profeta Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Vean aquí, el profeta Isaías está diciendo, ustedes nunca deben venerar e idolatrar el templo. Voy a leer esto de Isaías 66, porque esto es muy importante y valioso para nosotros. Isaías capítulo 66, de aquí es donde Esteban está citando. Así dice el Señor, el cielo es mi trono. Este es el verdadero templo. Versículo 66, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Vean, más allá del lugar físico del templo. Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero Isaías sigue, pero Esteban 2 no cita esto, pero no necesita hacerlo, porque todos los miembros del Consejo del Sanedrín sabían la continuación de esta cita, y yo quiero leerlas a ustedes. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Isaías está diciendo, hay dos templos. Está el templo del universo y Dios llena todo sobre todo.
y Él ha creado todas las cosas. Y hay otro templo. Es el templo del espíritu contrito, el corazón contrito y humillado que tiembla ante la palabra de Dios. Este edificio es apenas un templo simbólico, una ayuda visual para enseñar. Y le está diciendo Esteban al consejo del Sanedrín: ¿cuál de los dos templos ustedes adoran? ¿El templo de Dios, que es todo en todo? ¿O es en el templo de los corazones contritos y humillados? Esteban no tenía que citar esto completamente. Ellos sabían de qué estaba hablando Esteban. Ellos sabían exactamente lo que Esteban decía. Y luego, versículo 51, Esteban viene a la aplicación de su sermón. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Pareciera que él le está insultando. Pero el consejo del Sanedrín sabía qué significaba esto. Duros de cerviz. No es un insulto que Esteban simplemente dijo en una emoción. No. Es una expresión famosa y una acusación que Moisés empleó. Estas son palabras de Moisés. Y Moisés las empleó al predicar a los hijos de Israel no menos de 7 veces. Duros de cerviz, como si fuera duros de cuello, orgullosos. Esto es una cita de Moisés y está usando las palabras de Moisés para reprender a los miembros del Consejo del Sanedrín. Duros de cerviz. Ustedes no quieren humillarse a sí mismos. Ustedes tienen el cuello orgulloso de un búfalo. En vez de venir a humillarse ante Dios, a procurar perdón de pecados ante Dios, no. Ustedes están tan apegados a la forma externa de su religión, a las ceremonias y al templo, que ustedes no prestan atención a lo que significa esto. Ustedes tienen fe en nombre, nada más, fe nominal. Ustedes no tienen fe verdadera, unión espiritual con Dios, fe viva. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Incircuncisos. La circuncisión era el signo del pacto. Esteban les está diciendo a los miembros del Sanedrín: ustedes no tienen el signo del pacto en sus corazones. Ustedes no tienen esa circuncisión, no tienen corazones hacia Dios y no tienen oídos que oigan la voz de Dios. En sus corazones han resistido y rechazado a Dios. Y esto se aplica a nosotros también, ¿no? En nuestra gran congregación, entre nosotros, debe haber personas, sin duda las hay, y quiero hablar con simpatía, que externamente creen en Dios, pero no lo siguen internamente. Usando lenguaje judío, ¿estás tú circuncidado externamente, pero no internamente? ¿No tienes una fe verdadera? ¿No tienes una conexión interna con Dios? Esto puede ser evidente en tu conducta diaria, cuando alguien te ofende, en el trabajo, cuando algo pasa que te sientes mal, algo que te molesta. Pero tu conducta no es la conducta de un cristiano. Tu conducta es una conducta furiosa, censurable. Tu respuesta es una respuesta mala. ¿Por qué? Porque tú tienes la fe cristiana en la parte externa, no adentro. No la fe de una persona que camina con Dios, que le trae todos sus problemas a Dios, que está preocupada por su carácter. No es la fe de alguien que procura caminar cuidadosamente ante Dios, sino haces lo que quieres y respondes mal ante un problema. Sí es cierto que cristianos a veces responden mal, pero ¿cuál es tu conducta típica, tu conducta característica?
¿Eres tú como estos judíos que tenían su religión externamente solamente? ¿O internamente? ¿Tienes las marcas de un cambio interno? ¿Acaso Dios te ha cambiado a ti en tu corazón? Y Esteban les está retando al consejo del Sanedrín y les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y Esteban añade algo y dice: ha sido siempre así entre el pueblo judío. A pesar de que ha habido héroes de la fe, la gran mayoría ha sido así. Lean versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres